Buenas tardes. Quizás los más jóvenes en la sala no lo sepan, pero cuando yo era niño ya había series en televisión. Y eran series no como las de ahora, que ahora son cosas del tipo Sexo en Nueva York, Breaking Bad. No. Aquellas series eran verdaderamente serias. Eran El Conde de Montecristo, Historias para no dormir. Mi favorita se llamaba Belfegor, el fantasma del Louvre. En esa serie, en el gran museo palacio que es el Louvre, en los años 60, se manifestaba una presencia enigmática. Nadie la notaba salvo un vigilante, y por supuesto a ese vigilante nadie le creía. Hasta que un día el vigilante aparece muerto, y entonces hay que tomárselo en serio. Se lo toman en serio sobre todo dos intrépidos estudiantes que deciden pernoctar en el museo y durante las noches en el museo escuchan, estudian y miran a ver qué es esa presencia tan enigmática. Yo tenía entonces unos 10 años y esta serie, por supuesto, era para mayores de 18. Además, no había una televisión en cada casa, O sea que un grupo de chavales nos reuníamos por la noche allí y mirábamos esa serie y estábamos aterrorizados junto con aquellos intrépidos estudiantes viendo a ver qué era aquella presencia enigmática. La verdad es que pasábamos muchísimo miedo. Pues bien, de la misma manera que aquellos estudiantes trataban de ver qué era aquella presencia extraña, los científicos hoy en día nos enfrentamos a unas presencias que no son visibles, que están ahí y que de hecho en este gran museo-palacio que también es la naturaleza controlan en gran medida el comportamiento tanto de la materia como de la energía que residen en nuestro universo. Yo les voy a presentar 4 de estos ingredientes invisibles que son auténticamente fundamentales en nuestro universo. Miren ustedes estas 3 galaxias. Es una imagen tomada en el óptico. Son 3 galaxias. Una parece más grande que las otras 2, son 3 galaxias espirales. No sabemos si una está delante, si las otras están detrás. La que parece más grande quizás esté delante. La verdad es que a partir de la imagen en el óptico no podemos saber si esas galaxias tienen algo que ver entre sí. Esto está tomado en luz óptica, es decir, en la luz visible que es capaz de detectar nuestros ojos también. Sin embargo, cuando miramos en emisiones de ondas de radio, resulta que vemos muchísimo más. Y en esas regiones entre las galaxias donde parece que no hay nada, resulta que esas regiones son brillantes también en ondas de radio, emiten ondas de radio y de hecho podemos ver unos colosales puentes de materia que conectan a una galaxia con la otra. De hecho, las 3 galaxias están conectadas físicamente, forman parte de la misma entidad física. Aquí lo invisible, esa radiación invisible, nos revela la auténtica naturaleza de esos 3 objetos. Ustedes dirán, bueno, eso no es visible en el óptico, pero es detectable en otro tipo de ondas. Es verdad, es detectable. Ahora les voy a presentar en un segundo ingrediente invisible algo que no es detectable o que no ha sido detectado por lo menos hasta ahora. Para ello les he traído esta galaxia, se llama NGC 7331 y se considera una auténtica gemela de la Vía Láctea. Tiene unas 100.000 millones de estrellas, tienen, como ven, un disco con un bulbo, un núcleo central, en el disco unos brazos espirales muy bien definidos. Se puede calcular muy bien la masa que contiene la galaxia, estudiando su brillo, y se puede estudiar también el movimiento de rotación de toda la galaxia, porque toda la galaxia rota como un todo. Calcular la velocidad de las estrellas en esta galaxia tan solo depende de la masa de la galaxia, realmente de la masa que contiene la órbita de la estrella y de la distancia al centro galáctico. Se puede calcular muy bien la velocidad de las estrellas que rotan ahí y si lo calculamos obtenemos esa curva roja. Las estrellas, según nos alejamos desde el centro, van aumentando de velocidad hasta llegar a un máximo que se encuentra a unos 20.000 años luz desde el centro galáctico.
Ahí la velocidad alcanza unos 200 kilómetros por segundo y luego esa velocidad debe de crecer de forma que las estrellas en la periferia apenas se mueven a velocidades muy, muy lentas. Eso es lo que predice la teoría a partir de la masa que medimos en la galaxia. Sin embargo, cuando medimos realmente la velocidad de rotación de las estrellas, resulta que obtenemos algo que no tiene nada que ver con eso. Bueno, tiene algo que ver, pero no es exactamente lo mismo. Es la curva blanca que se muestra por encima. Como verán, las velocidades de rotación, la velocidad de las estrellas, alcanza ese valor máximo y en lugar de disminuir a partir de ahí, mantienen esa velocidad tan alta. Las estrellas se encuentran mucho más aceleradas, van a una velocidad mucho mayor que lo que les correspondería por la mera masa que nosotros medimos en la galaxia. La única manera de explicar eso es que la galaxia esconde mucha más masa que la que vemos en el óptico. Esa masa se ha venido a llamar masa negra o masa oscura y realmente sabemos hoy que los halos de todas las galaxias contienen mucha más materia que la materia que vemos. Contienen mucha más materia, quizás hasta 6 veces más. De la misma manera que estudiamos los movimientos de las estrellas en las galaxias, podemos medir los movimientos de las galaxias en los cúmulos y en los supercúmulos de galaxias. Estos son los objetos, las mayores estructuras del universo, las más masivas. Pues bien, midiendo en estos cúmulos de galaxias las velocidades, llegamos a la misma conclusión. Y en estos 4 cúmulos, por ejemplo, que forman parte de un supercúmulo, necesitamos poner toda esa materia oscura que está representada ahí con esas manchas rosas para explicar las velocidades de las galaxias. Es decir, la materia invisible, esa materia oscura, es mucho más importante que la materia visible a la hora de determinar el comportamiento dinámico de estos sistemas. Pasemos a un tercer ingrediente invisible del universo. No les descubro nada nuevo si les recuerdo que el universo nació en un gran estallido, una gran explosión, y que a partir de ahí las galaxias se van alejando unas de otras en lo que corresponde a movimiento explosivo. Las galaxias que están 2 veces más lejos se mueven 2 veces más rápidamente y aquellas que se mueven a velocidades 10 veces mayores han llegado a distancias 10 veces más altas. Si rebobinamos hacia atrás en el tiempo, encontramos todo el universo concentrado hace 13.700 millones de años en un único punto. Eso es una primera aproximación, porque las galaxias, naturalmente, se atraen unas a otras por la fuerza gravitatoria y lo que uno espera es que la expansión se vaya frenando en ese movimiento. Einstein quiso describir ese movimiento teniendo en cuenta la gravitación y tuvo muchas dificultades para ello. Introdujo una constante que se llama la constante lambda, la constante de Einstein, para describir ese movimiento y resulta que eso le complicó muchísimo las ecuaciones. Pasó unos años tratando de encontrar una ecuación estable que describiese este movimiento y llegó a la conclusión de que aquello no funcionaba bien y dijo, esto ha sido el mayor error de mi vida. Supongo que había científicos en la época a los que no les desagradó que Einstein se equivocase. Seguro que estaban pensando, toma, hasta Einstein se equivoca, ¿no? Seguramente serían los más mediocres también. Bueno, el caso es que hace unos años se estuvo midiendo con mucha precisión esta expansión para tratar de localizar ese frenado debido al efecto gravitatorio y lo que se encontró fue una gran sorpresa. Lejos de frenarse, las galaxias lo que hacen al expandirse con todo el universo es acelerarse. El universo se extiende de una manera completamente acelerada. La fuerza de la gravedad queda contrarrestada por otro elemento, por otro modo de energía que no sabemos lo que es y que parece que hace que las galaxias se repelan entre sí. Si la energía que hace que las galaxias se atraigan es la gravitatoria, a esa energía que parece que hace que las galaxias se repelan ha venido a llamarse energía oscura. Esta energía oscura determina entonces el movimiento de expansión del universo, vence sobre la gravedad y ocasiona esta aceleración.
Así que, como ven, esta forma de energía oscura y esa materia oscura, unida a la materia oscura, dominan por completo la composición del universo. Nosotros, los que estamos aquí, este auditorio, este planeta, esta galaxia, este universo, tan solo representa el 4% de la masa y de la energía de todo el universo en su conjunto. Esta materia oscura y esa energía oscura juegan un papel parecido al del dinero negro en la economía, que no se ve ni aflora, pero es capaz de determinar el comportamiento económico de un país o de un continente entero. Pues esta energía oscura, esta materia oscura, es capaz de determinar el comportamiento de todo nuestro universo. Y ahora les voy a contar un cuarto ingrediente invisible que es un poco más sutil, pero no por ello menos importante. Imaginemos dos cargas, un electrón y un positrón, por ejemplo, o dos electrones. Un electrón y un positrón se atraen, dos electrones se repelen entre sí. Y cuando dos electrones se repelen entre sí, ¿por qué saben los electrones que deben repelerse? Porque obedecen a la ley de Coulomb, dirán ustedes. La ley de Coulomb es una parte o una aproximación de las leyes de Maxwell, que son una parte de todo el código legislativo de las leyes físicas que controlan la naturaleza. Pero esas leyes están escritas dentro de cada partícula o están en el espacio-tiempo, están en el universo y las partículas se mueven en él. Esas leyes, ese código legislativo, es verdaderamente misterioso a mi manera de ver. Esas leyes de la física son las mismas aquí y en los confines del universo. Son las mismas ahora y eran las mismas en momentos muy próximos al gran estallido. Parecen constantes tanto en el tiempo como en el espacio. Esas leyes, además, se expresan en matemáticas. La naturaleza habla matemáticas, decía Einstein. Pero las matemáticas, yo pensé durante mucho tiempo que las matemáticas eran un lenguaje que nosotros habíamos imaginado para describir la naturaleza. Pero aquí parece que si la naturaleza habla las matemáticas parecen una parte de la naturaleza. Parece que nosotros las hemos descubierto, estaban ahí y nosotros las hemos descubierto. ¿Qué son las matemáticas? Pues bien, este código legislativo será el mismo, por ejemplo, si tenemos varios universos en todos los universos. Si hubiese un multiverso y nosotros fuésemos solo uno de ellos, ¿tendrían las mismas leyes físicas y, por lo tanto, las mismas leyes de la química y de la biología todos esos universos? No lo sabemos. Yo solo se lo traigo aquí porque creo que es un ingrediente invisible tan importante o más que los anteriores que les he descrito. Ante estos cuatro elementos invisibles, uno siente una mezcla de fascinación. La verdad es que en Belfegor, cuando hablábamos al principio, los intrépidos estudiantes al final daban con la solución. Yo no se la voy a contar aquí, ni les voy a decir qué era aquella enigmática presencia y tendrán ustedes que pasar tanto miedo como pasé yo para saber la respuesta. Los científicos, investigando estas presencias enigmáticas, invisibles en el universo, hemos progresado mucho, pero nos queda todavía mucho por investigar. La verdad es que nos sentimos como si mirásemos a un iceberg en el que todo lo que vemos, todo lo que observamos, es solo la punta que aflora, la punta superior de una entidad mucho más grande y mucho más compleja. Y la sensación que tenemos al observar ese iceberg, yo a veces la comparo con algunas sensaciones que tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, a veces estamos en un paraje natural, o en un bar, o en una biblioteca, o en la casa de sus abuelos. Y aunque no sea un palacio, aunque no sea un sitio maravilloso aquel, uno siente que hay algo inmaterial que le hace sentirse bien. Uno está a gusto en ese lugar. O con una persona, independientemente de su físico, o con un grupo de personas. A veces uno se encuentra muy bien allí, aunque no dependa simplemente de lo material. En esos casos, ¿qué es más importante? ¿Lo material o lo inmaterial? ¿Lo que vemos o lo que no vemos?
la realidad o lo soñado y lo imaginado, lo visible o lo invisible. Yo les recomiendo que nunca pierdan de vista lo invisible. Las noches que yo no veía Belfegor, leía un pequeño librito de un autor que ha muerto ahora hace exactamente 70 años, y en ese librito ya se contenían todas estas ideas, toda esta fascinación por ese lado invisible del universo y en general de la vida cotidiana. Saint-Exupéry, en su libro El Principito, describió muy bien, yo creo, de una manera magistral, todo lo que les he contado hoy, tan solo con una frase. Solo se ve con el corazón. Lo esencial siempre es invisible a los ojos. Muchas gracias.